Buenos días, qué bueno encontrarnos en este día, comenzando esta semana luego de haber vivido este domingo de encuentro con el Señor, ya preparándonos para la cuaresma que llega. Hoy la iglesia nos invita para que tomemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. Los invito para que tomen sus Biblias o los respectivos dispositivos donde toman la palabra de Dios, para que nos acerquemos a Él y escuchemos hoy su voz. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dispongamos el corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé el entendimiento para acercarnos a este texto, que es breve, es corto, para que podamos sacarle el mayor provecho hoy y podamos escuchar a Dios que nos habla a través de su palabra en este día. Por eso, volvamos a tomar el texto, otra lectura. Si es necesario, otra, segunda, tercera lectura. Mirando bien todos los detalles, quienes se presentan delante de Jesús, qué hacen con Jesús, cuál es la actitud de Jesús frente a estos que llegan. Y entonces, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el trasfondo de la conversación y cómo le responde Jesús? Y al final, ¿qué hace el Señor ante estos personajes que aparecen hoy, como siempre, a aprobarlo? Por eso cada versículo es importante, la lectura tiene que ser clara, la comprensión pues parte de un buen manejo de los signos de puntuación y de una concentración en el texto, aparte de toda una disposición del Espíritu para que esta lectura se vuelva un ejercicio orante, para que pasemos a la meditación, a la oración y lo llevemos a la vida. Segundo momento, meditación. Seguimos ya en capítulo 8 de Marcos y hoy en este breve texto nos muestra cómo se presentan los fariseos delante de Jesús para discutir con él. Pero aquí la expresión no es tanto que Jesús le guste discutir. Son ellos los que aparecen siempre a poner una piedra de tropiezo, a poner una situación, una actitud, a querer llamar la atención de Jesús o de los apóstoles porque hacen, porque no hacen, porque dicen, porque no dicen. Y entonces vemos que esa es la situación de hoy. Entonces nos ubicamos como siempre en estos personajes que los hemos descrito muchas veces, fariseos, otros eran saduceos, otros eran escribas, doctores de la ley, que pertenecían de pronto a cualquiera de estos dos grupos, y los fariseos como unos doctos laicos que querían vivir en Dios, pero que habían vuelto la fe en Dios una vida exterior. Lo hemos dicho enfáticamente desde muchas formas porque el Evangelio lo trae en distintos momentos. Hoy, Jesús de frente ante ellos porque lo buscan para ponerlo a prueba. Ahí está la raíz, ahí está el veneno, como siempre, estos personajes. Y entonces le piden un signo. Los judíos querían que el Mesías que llegaba fuera tipo David, un hombre glorioso que tuviera ejércitos, y tuviera victorias y ganara territorios y tuviera un reino al estilo humano. Y entonces querían pedirle a Jesús un signo, como muchos profetas del Antiguo Testamento o los grandes personajes, pues habían tenido momentos grandes, como Moisés, el Mar Rojo que se parte en dos, o un Elías que en algún tiempo dejó de llover durante 3 años y algo, y entonces fue un profeta grande delante de Dios con signos, también con prodigios, y muchos y otros signos, y estos quieren que Jesús les muestre signos. Pero están como ciegos y están sordos, porque el signo es Jesús. Él es el signo que envía el Padre. No para el mesianismo y político humano, sino para la salvación en la misericordia, en el perdón de los pecados que se nos otorgan por el don del Hijo que se entrega y da la vida. El máximo signo es la cruz. Pero eso sería un escándalo, como lo dice San Pablo, para los judíos y una necedad para los gentiles. No comprenden. Y Jesús da muchos signos, pero ellos no quieren entender.
Jesús cura, sana. Más adelante hará el gran signo, pues ya vienen las resurrecciones de dos que ha hecho de un niño y después vendrá la gran resurrección de Lázaro. ¿Qué más signo que esos? Pero es que Jesús no lo hacía para llamar la atención, no lo hacía para ser un hombre triunfal. Eso era parte de esa liberación integral que trae para el ser humano. Pero estos no quieren ver, no quieren comprender. Mañana habrá otra alusión sobre esto, esta sordera y esta levadura de los fariseos. Pero hoy Jesús, ante esta petición, ¿qué hace? Un suspiro. Dice, Jesús dio un profundo suspiro. Imagínense ustedes la actitud, metámonos ahí, un profundo suspiro. Como, ¿por qué no entienden? ¿Por qué quieren ser tan ciegos y tan sordos? Podrá decir Jesús, y retomando a Isaías, por ahí tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, mañana no lo dirá. Es la actitud del corazón de estos tan cerrados a algo tan claro que si el alma estuviera dispuesta, todos verían a Jesús. Es más, muchos nos lo ha mostrado Marcos, y los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Se le dicen en algunos de los milagros, y Jesús los manda a callar. Porque hasta el mal conoce quién es Jesús. Pero estos, embelesados, embebidos de su propio yo y del que tiene que ser así, Dios nos tiene que dar signos porque nosotros mandamos y eso tiene que ser así. Jesús suspira en su corazón por la terquedad, por la dureza de corazón y porque estos quieren manipular a Dios. Como fue la vida de ellos es, Dios, tú me debes porque yo soy muy bueno, mira lo bueno que soy. Y también es, bueno, si eres de Dios, muéstranos el signo, como nosotros somos los jueces y decimos quién es de Dios y quién no. Siendo el Hijo de Dios de frente de ellos enceguecidos. Ese es el contexto. Y Jesús le responde contundentemente, ¿por qué esta generación reclama un signo? Pues les aseguro que no se le dará un signo a esta generación, y los deja y se va a la otra orilla. En los otros textos de Lucas y de Mateo se nos explica cuál es el signo que se les va a dar a esta generación, el signo de Jonás, y Mateo lo explicita bien, lo explica bien, como así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, pues así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, pasión, muerte y resurrección. Es una alusión al gran signo, la cruz, pasión y la resurrección, el Dios de la vida. Pero estos están cerrados. Jesús ha hecho signos del reino. Esos son los signos de Jesús, no del reino al estilo humano, no del reino para avasallar, para pasar por encima de todos, políticamente hablando, dominando territorios, sino el reino del amor, de la justicia, de la paz, de la verdad, de la bondad, del donarse totalmente que lleva a su punto máximo en la cruz. Ese es el trasfondo, para que comprendamos hoy esto. Ahora bien, hoy como ayer, seguimos pidiendo signos. Desde distintos puntos de vista, los ateos y los agnósticos hablan de si Dios existe, entonces ¿por qué está el mal? ¿Por qué pasan estas cosas? Y empiezan a generar la duda y la incertidumbre en muchos. Y empiezan a decir, bueno, entonces si Dios existe, ¿por qué no se aparece? Y si Dios existe, ¿por qué no se muestra así, así, así? Como quien dice, es que nos tiene que dar pruebas y tiene que ser así. Pero eso es falta de fe, falta de conocimiento y falta de poner a disposición o de utilizar un recurso que Dios nos ha dado, que es una capacidad en el fondo del alma de trascender y de remontarnos a Dios como creador, dueño y Señor nuestro y de la vida y del universo. Y entonces cuando la fe va creciendo, pues se va constatando y se va dosificando o se va filtrando más bien la intencionalidad del corazón de estarle pidiendo pruebas a Dios y de estarle diciendo a Dios que para creer en Él se tiene que manifestar de esta u otra forma. Ayer hablábamos que muchas veces en esta oración, cuando hablábamos del leproso que de rodillas le suplica al Señor que lo limpie y dice Jesús quiero quedar limpio, pues muchas veces hacemos oración como monólogos y es que Dios, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, casi como nosotros, bueno, esta es la prueba y tienes que mostrarme así. Y no es un diálogo y no es la dirección de un hijo a un padre y no es aprender, cuando la fe va creciendo, cuando la fe se va volviendo madura, aprendemos a ver la presencia de Dios hasta en lo más pequeño de la vida y en lo más grande de la vida. Abrir los ojos cada mañana es un signo del respaldo de Dios. Estar aquí hoy con dificultades, con lo que sea, pero comprendiendo y dando gracias porque por muy duros que sean los momentos, Dios nunca nos ha abandonado, ni nos abandonará. Somos nosotros los que nos hemos ido.
Y a veces cuando viene la rebeldía al corazón, tratamos de establecer diálogos con Él, pero con, con pruebas, pidiéndole pruebas. Otra cosa es que en la actitud del corazón uno le diga a veces a Dios, mira Dios, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero, pero con una ternura y con y que la intencionalidad del corazón no es Dios obra porque yo quiero que sea así, no. Es un anhelo de hijos. Muchas veces, a veces nosotros pidiéndole sentir su gracia y su presencia y Él conoce nuestras necesidades, nosotros las decimos en la oración. Pero que la actitud no sea probar a Dios, que la actitud no sea Dios tienes que hacer lo que yo quiero, que la actitud no sea el fariseísmo, lo vamos a ver mañana cuál es la levadura de los fariseos, la actitud de la hipocresía, la actitud de es que yo tengo los criterios y Dios me tiene que obedecer y entonces si esto tiene que ser así, 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 como los judíos decían que para que el Mesías existiera tenía que ser bajo los criterios antiguos. Y resulta que Dios trae otra liberación, que eso es lo que significa mesianismo, otro dar la vida en el amor y en el servicio. Hoy comprendamos bien cuánto nosotros en estos diálogos que hablábamos ayer de fe con Dios, pues no le estemos pidiendo pruebas y pruebas a toda hora. Nosotros que estamos queriendo creer en Él. Otros que no creen, pues se burlan y dirán, bueno, entonces si Dios existe, que se muestre. Ellos seguirán pensando eso. Pero si hemos iniciado un camino de Dios, si hemos recibido el bautismo, ¿por qué no vamos creciendo en la fe? Y la fe madura nos va dando un diálogo diario y nos da una capacidad visual y de escucha, no solo en estos sentidos físicos, que nos sirven, claro, este es el complemento cuerpo y alma, pero es una capacidad de trascender y de ver en los pequeños detalles del día a día la presencia de Dios. Se muestra. Ahí sí se muestra Él con toda la alegría a los sencillos y a los pequeños. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los grandes. Aquí están estos que se creían grandes, fariseos, por eso no veían. Y Dios se muestra en lo pequeñito, en la humildad, en el servicio, en la donación, en la entrega. Un padre y una madre que lo da todo, un esposo y una esposa que lo dan todo, un hombre que rectitud y mujer, hombre y mujer que con rectitud todos los días se levantan a trabajar, a esforzarse, a dar lo mejor, a ayudar al necesitado. Y ahí en el silencio, esos pequeños, esos humildes, tienen signos, Dios diciéndoles, aquí estoy contigo, me alegro en tu corazón sencillo. Y Dios se va dando plácidamente a aquellos. Pero cuando el corazón se vuelve henchido de sí mismo, se vuelve lleno de sí mismo, se vuelve egoísta, egocentrista, centrado en el yo, como estos, es que nosotros decidimos, muéstrate pues como Dios. Entonces que nuestro corazón y nuestra fe no se vaya a decaer y nos volvamos como primitivamente pidiéndole signo a Dios, signos, con una soberbia y con una intencionalidad del corazón que está llena de nosotros mismos. Tengamos cuidado. Por eso siempre la palabra fariseo ha venido a significar hipocresía y tendríamos que cuidar de no vivir exteriormente esta fe con Dios, sino en que ya no es diálogo, sino un monólogo, porque Dios, tienes que hacer esto, Dios, cúmpleme esto. No, papá Dios, tú me conoces, tú sabes de qué estoy hecho. Gracias, Señor Jesús, porque me has salvado. Yo quisiera sentir tu presencia. Muéstrate, Señor. Una cosa es la intencionalidad. También como en el tono a veces cuando hablamos con los demás. Pero ¿cuál es la intención del corazón? ¿Y cuál es el tono en el que nos dirigimos a Dios? Jesús aquí suspira. Que Él no tenga que estar suspirando, pero este es un suspiro de dolor como tanto que le he dado a este hijo, tanto que me le he mostrado de muchas formas y sigue pidiendo signos y sigue tentándome y sigue poniéndome a prueba con cosas de arrogancia, con actitudes. Y cuando me necesita me busca y cuando ya cree que Él consiguió por Él las cosas por sí mismo, entonces ya no necesita de mí y se va. Jesús se duele también de esta generación como de esa y de muchas, porque sigue siendo una constante. Ahora bien, Jesús nos salvó. Jesús es la misericordia de Dios. Jesús es nuestro Salvador, perdona nuestros pecados. Acerquémonos a Él, no para ponerlo a prueba, no para estarle haciendo exigencias. Le hacemos peticiones como hijos y como salvados por Él. Le presentamos lo que hay en el fondo del corazón, pero que la actitud no sean exigencias frías de signos y no seamos como estos. Y decimos que creemos, pero muchas veces le hemos pedido a Dios su presencia
Y Él es tan bueno que viene y ratifica su presencia y pasa lo que pedíamos. Pero después casi es como, no, Dios, ya gracias, no necesito porque yo ya por mis fuerzas. A veces viene hasta inclusive ese embotamiento de la vida espiritual, como que no vemos que es Dios que nos respalda, que nos acompaña todos los días de la vida. Entonces, dispongamos hoy, comencemos esta semana en oración, con el corazón suplicante que hablábamos ayer, con primero que es un corazón agradecido, lo que hablábamos de Hashem Shema Bekoli, eterno, escucha mi voz suplicante, mi súplica se dirige a ti. Súplica y que es de agradecimiento primero, de poner la vida en Él y de no pedirle, no estarle haciendo exigencias con cálculos fríos, con un corazón duro. Lejos de nosotros, lo digo por mí también, lejos de nosotros caer en estas actitudes de encasillar a Dios y tienes que ser así. Y si Dios no obra así es porque no es así y entonces no creo en Él. Entonces Dios, si yo te he dado tanto, mira esto y lo otro, y tú ¿por qué no me apoyas? ¿Por qué no haces esto? Es que ¿quién dijo que la perfección de lo mejor para nuestra vida es la voluntad nuestra? La voluntad perfecta de Dios es lo mejor que nos puede pasar, en el tiempo de Él, con los criterios de Él. Entonces, cuidado. Esto es para aprender por contraposición, como por contraste con estos personajes. Y las generaciones, y hoy sí que más, se les siguen pidiendo muchos signos a Dios. Y el signo más grande está en la Eucaristía. Y el signo más grande está ahí, pan bajado del cielo, alimento para los que creen en Él, confían en Él, saben de la presencia real, vital de Jesús en la Eucaristía. Para los que aman al hermano necesitado, ahí están, adorando a Dios en el cuerpo y en la vida de otro que está necesitado de Dios. Eso es un crecimiento en la fe, en la oración. Vamos teniendo un diálogo de fe que nos va dando madurez, y vemos con unos ojos y escuchamos y vamos más allá. Que Dios nos sigue diciendo, el que tenga oídos que oiga. A estos que querían signos es que oigan. Es más, les dio el signo de la resurrección de Lázaro, un hombre después que llevaba 3 días de muerto, lo vieron realmente y ni así creyeron. El que no quiere, no quiere. El que quiere cerrarse y poner a encasillar a Dios y hacerle exigencias, ni siquiera resucitando un muerto, lo dirá también inclusive en ese pasaje del rico Epulón y el pobre Lázaro, ni siquiera resucitando un muerto. A eso puede llegar la obcecación y la dureza de corazón. Que no nos pase eso a nosotros. Porque cuando uno se acerca a Él y se deja modelar por Él y el Espíritu sigue siendo el hálito vital, vamos viendo la vida distinta. Y podemos pasar por momentos duros y puede ser el camino estrecho y puede venir la cruz, pero hay una capacidad de sentir a Dios, de sentirlo, de vivirlo y de obrar en Él. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios, nos dice la palabra. Qué bueno ver el signo de Dios porque escuchamos y vivimos en sus preceptos y en continua comunión con Él. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta semana que también hemos comenzado ayer también con el domingo. Gracias, gracias, gracias. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a estar en comunión contigo, Señor Jesús, todos los días, en oración, en Eucaristía, en la confesión, en el arrepentimiento de los pecados, ahora que llega la Cuaresma, para que podamos ver tus signos, tu presencia cada día en nuestras vidas. Que esté lejos de nuestro corazón endurecerse y pedirte signos y quererte encasillar y hacerte exigencias, Señor. Que podamos ser dóciles hijos, que ven que todo lo que viene en el día a día es un respaldo tuyo, Dios uno y trino, que nos acompañas, que has querido que viniéramos a esta existencia y nos has dado un proyecto grande y maravilloso de vida. Que esté lejos de nosotros la hipocresía, la dureza de corazón, el pedirte a ti, el exigirte, con tonos y con intencionalidades no sanas del corazón. Que esté lejos de nosotros también no ser agradecidos, porque todos los días nos das signos de tu presencia, de tu amor y de tu gracia. Hoy te decimos gracias, porque estás presente en nosotros, con nosotros, caminas delante de nosotros, estás en la Eucaristía, dando fuerza para quien se acerque a ti, dando fuerza a esta iglesia, dando fuerza a esta barca de Pedro en el tiempo de la historia que muchos quieren hundir.
Gracias, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias porque el mayor signo es poder estar vivos hoy, tener la capacidad de dar la vida, de amar y de servir, de esta capacidad de tener este día grande y maravilloso para ensalzarte, honrarte y adorarte. Amén. Cuarto momento, la acción. Pues revisemos la vida. ¿Cómo son nuestras actitudes delante de Dios? ¿Le hacemos exigencias radicales con un tono no debido, con una actitud y una intencionalidad del corazón como Dios, muéstrate? A veces también, inclusive, tal vez por dolor de la gente que no cree en Dios, pues le decimos, pues Dios, ¿por qué no te muestras o pasa esto para que los demás crean? Y dejémoslo a Dios ser Dios. Él sabe cómo se manifiesta y la clave es, bendito seas, alabado seas, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos y a los pequeños. ¿Queremos ver los signos de Dios? Hagámonos pequeños, sencillos, servidores, humildes, aquellos que buscan la salvación de Dios, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Jesús es el camino. Ahí vemos y oímos, escuchamos la palabra de Jesús. Que esta lección divina sea una forma de tener una comunión diaria con Dios y de ver los signos de Dios y de escuchar los signos de Dios que se leen aquí entre líneas en la palabra, porque Jesús sigue hablando. Pero hay que tomarse el tiempo, buscarlo, invitarlo a la vida y abrirle la puerta del corazón. ¿Cómo estamos en eso? Entonces revisemos la vida, esa es la acción. Y pidámosle a Dios hoy que nosotros y nuestra vida pueda ser un signo para otros, la alegría, la fuerza, la fe, nuestra esperanza, nuestro amor, para que otros que están pidiéndole signos a Dios pues crean, porque el que busca a Dios se deja transformar por Él. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.